acaba la clase. Entonces, nos habíamos quedado en explicarles este asunto de los arquetipos, que en otras palabras son alter egos, o sea, otras versiones que tiene uno mismo, u otras voces que también están generando que actuemos de cierta forma. Entonces, el primero que estamos viendo se llama el arquetipo sombra, también llamado en algunas culturas como demons. De ahí viene el término demonio. Entonces, fíjense que este arquetipo es tan común que es utilizado para justificar cierto tipo de comportamiento. Por ejemplo, antes, cuando la no antes, sino hasta la actualidad, miren, pónganse, en mi país hay una frase que se dice que cuando uno actúa mal, se, socialmente se excusa diciendo es que le entró el diablo. Entonces, fíjense que ese término se asemeja mucho a lo que en otras culturas también utilizan para atribuir la conducta errónea. Es decir, o sea, que uno tiene, cuando uno tiene algún tipo de proceder eh, prohibido, fíjense que de forma muy común la gente atribuye que no fue esa persona, sino que le entró una especie de espíritu o una especie de fuerza eh, extraña y que le hizo actuar de tal manera. Entonces, miren, esto también es bastante común en varias culturas en donde se observa que generan cierto tipo de rituales para sacar, entre comillas, del demonio. Entonces, dense cuenta que ahora estamos aprendiendo que eso se explica también porque el ser humano tiene de forma permanente una especie de demons o de sombra que está ahí hablándole y diciéndole para hacer el mal. Entonces, otro ejemplo en donde nosotros podemos ver eso es, fíjense, con esta última película Joker que salió el año pasado. Entonces, ven, o sea que es una película muy, ¿cómo se llama? Que generó mucha simpatía, o sea, como generó mucha taquilla. Y ahí uno puede entender que le gusta tanto a la gente porque es una forma como proyecta o saca su propia versión demoníaca de una manera socialmente aceptada, que es a través de una película. O esto también explica por qué al ser humano, miren, le agrada tanto las historias de los chicos malos o de las chicas malas, y es porque en el fondo es una manera como canalizan sus propios contenidos malvados. O porque hay gente, miren, que se tatúa figuras de demonios o de elementos asociados al mal. Entonces uno no entendería por qué, o sea, alguien va a exponerse a lastimarse el cuerpo solo porque le gusta. ¿Usted cree que solo porque le gusta va a soportar dolor físico? Entonces yo nos diría no, porque dense cuenta que más allá de lo que tenga consciente esa persona de que le agrade, el demonio tatuado en el cuerpo es una forma como canaliza su propia sombra. O yo les comento algo mío que es bastante curioso. Yo tenía un compañero de la facultad que él, él era un señor, o sea, y era muy tranquilo, o sea, él no decía grosería y él se dedicaba más de ser estudiante de psicología. Él era pastor. Entonces era bastante curioso porque yo con mucho respeto le tomo a él como ejemplo porque en las clases y a lo largo del día era muy tranquilo, alguien muy prudente. Pero cuando nos poníamos a jugar fútbol, o sea, la cosa era muy impresionante porque se transformaba totalmente. Y él jugaba encima de back central, o sea, de defensa central. Entonces, jugar contra él en serio asustaba mucho porque se convertía en, exagero, se convertía en un monstruo porque, o sea, te atacaba directamente a la rodilla, no solo al tobillo. Entonces, eso es un ejemplo en donde uno puede ver que en cierto tipo de ocasiones el ser humano actúa más en base a sus demons. Otro ejemplo ustedes pueden ver en la cultura de Halloween. ¿Ven? O sea que, bueno, no solo Halloween, sino sus equivalencias, genera que en algunas fechas los clanes crean una especie de festividad en donde permiten sacar su alter ego. Entonces póngase en Halloween, ven, o sea que es normal que la gente se disfrace de cosas malvadas o cosas que dan miedo. Y uno se pone a pensar de una forma muy lógica. Entonces, eh, y nos preguntamos, ¿será que el ser humano invierte tiempo disfrazándose plata en eso
y hasta esfuerzo en eso solo porque le gusta la fiesta, o solo porque quiere salir a beber o a bailar. Uno entonces se contesta, no, pues porque no es tan lógico, o sea, ¿por qué vas a invertir tanto esfuerzo en algo que es solamente una fiesta? Entonces Jones nos dice, si usted incorpora esto a sus herramientas, ahí sí va a entender mejor, porque el ser humano va a perder, entre comillas, perder dinero, tiempo y esfuerzo para disfrazarse, porque es un momento en donde su alter ego Demons puede salir y actuar tal cual como de una forma más natural. Asimismo, miren, en ciertos lugares como me parece que es en Cochabamba o en Santa Cruz, la verdad ahora me olvidé, en Bolivia, en donde tienen una especie de festividad, en donde es común que se rente una especie de galpones y entonces que vayan ahí porque es una especie de fiesta. Solo que por un lado entran los varones y por el otro las mujeres y es una fiesta en donde se ponen una especie de disfraz, perdón, de antifaz. Y entonces ese antifaz te permite tener una conducta más sociable y más extravertida. Y por eso entonces ahí la gente tiene cierto tipo de excesos carnales, independientemente de si está o no en parejas. Entonces es una fiesta en donde en ese espacio se permite tener una conducta de mayor promiscuidad. Y entonces ahí uno entiende, ¿y por qué será que el ser humano entonces hace esta fiesta curiosa y tal cosa solo porque le da gusto? ¿O no será porque también está impulsado porque el alter ego Demons de alguna u otra forma quiere salir? Entonces ahí nos comienza a calzar por qué al ser humano les agrada tanto también las historias de gente mala, o la sangre, o la violencia. No es solo porque la gente está aburrida, sino porque también el hecho de ver sangre en una calle sirve para que el demon se alimente o saque su versión malvada. O pónganse, miren, hay gente también, o sea, que es muy buena, o sea, comporta de una manera, pero en cierto aspecto, en ciertas condiciones sociales, vaya a actuar de otra forma. Otro ejemplo ponemos, miren, en varios países andinos se caracteriza porque en Año Nuevo los varones heterosexuales se disfrazan de mujeres con vestimenta negra y entonces a la gente que deambula en la calle, o sea, que camina en la calle, le suelen pedir dinero con la finalidad de generar una colecta en el barrio y que eso sirva para consumir alcohol. Entonces estamos hablando de que varones heterosexuales se visten como mujeres y se maquillan y ese tipo de cosas, porque es la festividad del fin de año. Entonces se atribuye que quien está terminando es el año viejo, por lo tanto deja en estado de viudez a su esposa. Entonces estas vestimentas que hacen esos varones son las viudas. Entonces me van siguiendo que desde un punto de vista lógico, o sea, no tiene tanto sentido que por qué una cultura hace un ritual en donde los varones se disfrazan de mujeres, aún a costa de que socialmente puede que sean vistos como que están perdiendo la virilidad. Entonces, si metemos estos elementos de que los varones en esa fiesta sacan su alter ego femenino, ahí sí se entiende. O al revés, si quieren cambiemos el sexo. Entonces, también cada tanto hay cierto tipo eh, eh, ¿cómo sería? De tradiciones o de rituales más bien, de rituales que utilizan las mujeres en donde eh, se atribuyen conductas masculinoides. Y uno también se podría pensar, pero ¿y por qué hacen eso? Pues así, si eso podría conllevar el riesgo de que disminuya su atractivo o que el resto de la sociedad les penalice. Como pónganse cuando juegan a la familia, las niñas, y algunos de ellos tienen que utilizar los roles masculinos. Entonces, si uno mete la idea de que debe ser porque en ese tipo de juegos las niñas sacan su alter ego masculino, ahí sí les calza. Entonces, quiere decir que el ser humano, el primer arquetipo que estamos trabajando es el arquetipo sombra. Entonces, yo les comento también, solamente con fines didácticos, que también desde hace varios años yo comencé un proceso de crecimiento personal bastante intenso. Y fue bastante curioso cuando comencé también a conocer los alter egos, y fue una experiencia muy, muy curiosa porque uno se pone a pensar que asimismo, como yo estaba muy, muy concentrado, o bueno, él estaba divagando, su mente estaba relajada, por eso entonces logró escuchar ese tipo de voz. Entonces, también quien les habla en su momento, o sea, comenzó a escuchar este tipo de arquetipos.
a estos arquetipos en un momento donde estaba haciendo actividad física. Entonces fue curioso porque levantando una pesa, ¿sabes? Escuché una voz bastante curiosa que era tal cual como mencionaba yo. Es la voz de uno mismo, solo que con un conjunto de pensamientos o ideas que uno no le reconoce. Y así entonces uno comenzó a escuchar a la sombra y al resto de arquetipos. Entonces, si ustedes a sí mismos algún rato deciden tener una especie de proceso importante de crecimiento personal, puede que si están practicando meditación o alguna actividad en donde su cabeza esté muy relajada o muy cansada, puede que comiencen a escuchar este tipo de alter egos que utilizan su propia voz, pero que ustedes no van a reconocer las cosas que les dicen porque son bastante extrañas. O sea, que una persona, o sea, que Jung, ven que no pensaba que la psicología era arte. Y entonces su versión femenina le dijo, yo sí pienso que es arte. Entonces Jung se dio cuenta que no es alucinación, pero que sí es diferente a Jung, porque tiene cierto tipo de contenidos que él no tiene, o sea, que no incorpora. Entonces eso quiere decir, o sea, que uno es capaz de reconocer a sus arquetipos. U otra pista que les puedo dar es si ustedes analizan, miren sus sueños, puede que hayan tenido algún tipo de imagen, ¿cómo se llama?, repetida, que se les venga a la mente, o cuando estén en estados de mucho enojo, de mucha ira o indignación, puede que se les venga a la mente algún tipo de imagen repetida. Ejemplo, fíjense, mis pacientes, yo me he percatado que algunos a la sombra le representan como una especie de dragón, o le representan con figuras como leones o tigres. Entonces, pónganse, los pacientes te dicen algo así que cuando estoy muy enojado o enojada, se me viene la idea que hay un dragón que está por explotar o que hay un lobo así furioso que está por atacar. Entonces, de esa imagen mental que se viene así de forma muy chiquitita y muy como una especie de flash, ya es una forma como da luces o es una de las burbujas de la sombra. Y entonces, si uno reconoce esa figura, eh, está más cerca de controlarla, porque ahí entonces uno puede percatarse que la sombra no es más que una versión de uno mismo. Y pónganse en personas que están en proceso de depresión, una de las técnicas que se les puede aplicar es eso de que manejen su ira y que para que entonces la sombra no, o sea, ataque solamente en momentos de defensa. Y yo nos hablaba, miren, de que cuando uno ya crece más a nivel personal, te das cuenta que puedes escucharle a estos 8 y estos 8 ya no están en pelea. O sea que la sombra, o sea, la parte mala sale solamente cuando es necesario, o sea, en la defensa. Entonces, que una persona, por más que se sienta muy débil, no pasa nada, porque acuérdese que usted puede que crea que es muy débil, pero en el fondo usted tiene una sombra, que es un monstruo. Entonces es cuestión de activarle nomás. También fíjense, hay una película que se llama, me parece que es Fragmentado, no me acuerdo muy bien el título en inglés. De hecho, ni me acuerdo si así es en español. Pero bueno, la cosa es que es una película en donde un sujeto se muestra que tiene personalidades múltiples. Entonces, fíjense que mágicamente una de esas personalidades, eh, sí, Magali va a decir algo. No, profe, iba a confirmar nomás que sí es fragmentado. Vaya, bueno, perfecto. Gracias. Entonces, fíjense que ahí nosotros podemos ver los arquetipos de Jung, porque ven que uno de ellos era el monstruo. No me acuerdo cómo le llamaba ese sujeto. Creo que le llamaba bestia o algo así. Sí, es cierto. Mm, Entonces, capaz que algunos de ustedes ya pueden identificar, o sea, que han tenido una figura común que les ha acompañado, aunque cuando se enojan se les viene esa especie de flash. Entonces, fíjense, lo que les estamos diciendo es que ese flash no es algo azaroso, sino que es una especie de burbuja que ustedes ya pudieron agarrarle de lo que sería su demon. Y el demon no es algo malo, como les estoy aclarando, sino la finalidad de la psicoterapia, entre otras cosas, es que uno pueda amigarse con el demon y utilizarle para los beneficios propios. Póngase en el caso, sí, fue un ratito, se me va la idea. En el caso muy didáctico, póngase de nuestro compañero que les estoy hablando de la facultad. Ven que parece que él utilizaba sus demos en el fútbol y le servía muchísimo, porque en serio, o sea, era muy bravo jugar contra él.
Sí, le escucho, Roque. Iba a preguntar nomás si estos arquetipos podrían impulsar a la conducta. Estos demons, por ejemplo. Claro, la respuesta es sí. Toda conducta también está siendo impulsada por los arquetipos. Les pongo otro ejemplo. Miren, hace un tiempo se conoció también de una paciente que su forma de vestimenta, ella logró ser consciente que era para satisfacerle a su sombra, que no me acuerdo muy bien, pero creo que su sombra ella le representaba como una especie de figura como, hay una película que se llama Maléfica o alguna cosa así, la verdad no vi. Sí. Bueno, pero parece, de lo que entiendo, que es una mujer esbelta, supongo, pero que tiene algún tipo de poder, o sea, que es mala. Entonces, esta paciente hizo consciente de que su forma de vestimenta, más allá de los elementos conscientes, le sirve para satisfacer esa maléfica que quiere salir. Y la maléfica no es otra cosa que ella misma en versión mala, pero es ella misma al fin y al cabo. Ok. Les quiero hacer una consulta. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? De mi parte no tengo ninguna pregunta. Yo tampoco. Entonces, miren, por cuestiones de tiempo, quedemos hasta acá, porque lo demás, o sea, se complejiza un poco más, ya que los componentes que vamos a ver de acá en adelante es cómo reconocer en cambio la versión femenina en caso de los varones y en el caso de las mujeres la versión masculina. Y ahí vamos a aprender que usualmente la búsqueda de parejas responde a un patrón en común. Y ese patrón en común mágicamente corresponde a las características del alter ego. Entonces, a modo de un breve cierre, quiere decir que nosotros estamos aprendiendo que a más de las tres voces que estamos hablando que tenemos en la cabeza, tal ellos, yo y super yo, había sido que parece que hay cierto tipo de elementos comunes. Entonces, uno de los elementos comunes a los seres humanos es la sombra, que se caracteriza porque tiene características negativas a lo que es socialmente aceptable. Y el asunto es que esta sombra es común, pero tiene diferente forma de disfrazarse o de aparecer en cada ser humano. Por eso es que a algunas personas puede que esta sombra se disfrace de maléfica, se disfrace de una bestia, de un dragón, de un animal, de un objeto, o de cualquier otro tipo de cosa. Pero el tema es que parece que todos los seres humanos tenemos de por sí una especie de fuerza o una especie de contenido que nos empuja a la maldad. Y la autorrealización, o sea, el bienestar psicológico, o conocido como felicidad permanente, se caracteriza porque no es que le negamos a esta versión malvada, porque mientras más neguemos a nuestra versión malvada, va a salir con más fuerza en los actos fallidos. Por ejemplo, imaginen, o sea, que nunca una persona dice una grosería, o una persona nunca se dé el permiso de, entre comillas, actuar mal. Entonces, en un momento en donde se descuide la conciencia o esté cansado o esté con menos energía, puede que salga un arrebato de acciones, entre comillas, malvadas, de golpe. Entonces, un indicador de salud mental no es la negación de esta fuerza que nos dirige hacia el mal, sino es poderle reconocer y después de reconocerle, redirigirle para que nos ayude a cierto tipo de beneficios, como puede ser en algún deporte o en algún tipo de profesión. Tipo, bueno, entonces en este Profe, momento, sí, es decir, entonces que uno, si tiene diferente personalidad, puede despertar otra habilidad, o sea, una diferente a la que normalmente tiene, digamos. la respuesta es sí, Magali. Simplemente hay que ajustarle cierto tipo de términos. La personalidad es una, solo que el asunto es que hay más componentes de lo que el ser humano reconoce. O hay varios alter egos, pero la personalidad es una sola. O sea, póngase Juan. Las tres personas integran a un mismo Juan y con el demos de acá sigue siendo parte de una sola persona. Lo que sí Entiendo. podemos hacer es activar nuestros diferentes alter egos. Por eso es que en Halloween la gente entonces se disfraza y son malvados. O la gente
En Ecuador, o sea, ciertos varones heterosexuales se disfrazan como mujeres y no es que tengan esa tendencia, sino es su alter ego femenino que sale de rato. Entiendo, profe, gracias. Entonces, finalizo informándoles que lo ideal sería que ustedes entonces reconozcan en qué momento sale o tienen una conducta que más que asemejarse a sí mismos, puede que se asemeje al demon. Hay gente que entonces lo saca en los deportes, otros en el trabajo, otras en las relaciones de intimidad y en diferentes aspectos. Pero la cosa es que es importante que se percaten que a lo largo del día o en diferentes actividades nos sale nuestro demon. No pónganse la gente que hace ese tipo de chistes así sarcásticos o que se graba insultándole a los otros, dense cuenta que y es más claro que es el demon que el propio ser humano. O sea, que hay gente que se impulsa más por el demon, pero la cosa es que es una constante. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar. Miren, como ya finalizamos la clase de Adler, entonces esto ya tienen una tarea adicional, los que por una puntuación extra. O sea, recuerden que cuando terminamos una teoría, ya entonces podemos hacer la tarea que consiste en hacer una observación en donde se aplique la teoría de Adler. Por ejemplo, entonces le veo que el vecino va y, o sea, se compró una camisa nueva. Entonces, el vecino se compra camisa nueva y esto está explicado por el sentimiento de inferioridad, ya que seguramente cree que con la camisa nueva va a ser visto como mal atractivo. Punto. Entonces, eso les pido una observación que aplique cualquier enseñanza de la teoría de Adler. Bueno, profe. Sí. Dale, profesor. Igual para la gente que no ha venido a la clase hoy, entonces les voy a poner la teoría que es la tarea que es para la asistencia, pero todos tienen la tarea de la observación. Bueno, profe, gracias. Entonces, hasta acá lleguemos. Si es que alguien no ha visto esa película Fragmentado, le recomiendo que en serio vea, porque ahí le va a calzar más el asunto de lo de Carl Jung. Bueno, Dale, profe, gracias. por favor, prenda la cámara, porque tengo que sacar la fotografía de la asistencia. Casi me olvido. Dale, profe. Déjenme ver cómo está haciendo. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. Bueno, ya está. Y gracias, nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Chao, chao.